Muy buenas tardes a todos los participantes de este encuentro. Espero que todos estén muy bien. Bueno, le damos la bienvenida al señor Luis Vareiro, miembro del IPS, del equipo técnico del IPS, para darnos un pequeño conservatorio sobre tipos de salidas de trabajadores que deben ser comunicados por el sistema REI. Y estará como moderador con nosotros el licenciado Sandro Arenas. Entonces, la temática va a ser de la siguiente manera. El señor Luis Vareiro va a estar haciendo una pequeña presentación de esta nueva reglamentación y posteriormente, entonces, ustedes pueden, incluso ya durante su presentación, pueden ir haciendo preguntas en el chat que nosotros vamos a ir tomando nota y le pasamos al señor Sandro para la respuesta posterior por parte del señor Luis Vareiro. Entonces, sin más preámbulos, Luis Vareiro, es todo tuyo el micrófono. Ya estás habilitado para presentar también. Adelante. Buenas tardes, Gladys, Miriam, y un saludo a todos los asociados de la PAR y un gusto también de vuelta poder compartir esta primera socialización que volvemos a retomar después de mucho tiempo y esperemos que sigamos con esta temática a fin de que cuando haya nuevas normativas también conozcan lo que implica esa normativa. No sé si se escucha bien el audio. Súper si alguien bien. Me confirma. Súper bien. Súper bien, Luis, súper bien. Porque estoy probando otra máquina para ver si también. Y si no se escucha, si por favor me avisan y así vuelvo a retomar otra vez la explicación. Vamos a estar atentos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí pueden visualizar la pantalla. Sí. Bueno, en esta primera capacitación que vamos a hacer sobre la reglamentación de los tipos de salidas que el Consejo de Administración dispuso por la resolución 018-001 de 2020 de fecha 10 de marzo de 2020, que se puedan comunicar a través del sistema REI los nuevos tipos de salida de acuerdo al Código Laboral. Si anteriormente se recuerdan, estaban los tipos de salida solamente otros y también renuncias. Para aclarar también el tema de renuncia, que en el Código Laboral no especifica el tipo de renuncia. Entonces lo que estamos haciendo es armonizando los tipos de salida de acuerdo al Código Laboral. Para seguir con la exposición, esta normativa, le voy a mostrar dónde está. Ahí ven la pantalla, se visualiza. Sí. ¿No querés hacer? Bueno, la normativa nosotros estamos difundiendo a través de la página web del IPS también, donde en la opción empleador y están acá las normativas. La idea de esto es ir agregando también todas las normativas referentes al empleador de las diferentes registros o informes que tiene que hacer el empleador, y vamos a ir agregando en esta opción empleador, y vamos a agregar acá las resoluciones referentes a los productos de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, porque tenemos muchas normativas también que se desconocen, y ese desconocimiento muchas veces puede llegar inclusive a afectarle a aquel empleador o a aquel trabajador si se comunica de forma incorrecta. Bueno, en este sentido vamos a hablar de la resolución 018-001-2020 y la resolución AOP número 041-2020, en la cual indica que esta reglamentación entrará en vigencia a partir del 1 de agosto del 2020. Vamos a hacer un breve resumen de lo que indica para nosotros la Carta Orgánica y el Código Laboral también. El artículo 2 en la Carta Orgánica dice quiénes son sujetos del Seguro Social.
como todos sabemos, son los asalariados que están en relación de dependencia y que tienen un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como define el Código Laboral, puede ser escrito o verbal, a excepción del a tiempo parcial, que la ley indica que siempre tiene que haber un contrato escrito. Este PowerPoint le vamos a estar facilitando también a lo que quieren tener por medio de la PAR, para que puedan compartir también con todos. Bueno, en ese sentido, definimos quién es el sujeto del seguro social, que es obligatorio, que son los asalariados, y también el artículo 3 indica la obligatoriedad de la inscripción del empleado en la iniciación de sus actividades, y están obligados a comunicar la entrada y salida de los mismos. También eso es importante, que la gente sepa que siempre tiene que comunicar la salida de sus trabajadores. Tenemos casos de empleadores que nunca le dieron salida y luego se encuentra con la noticia que tiene una deuda enorme. Es importante que siempre también, cuando ya termina la relación laboral, comuniquen al IPS a través del sistema REI. El Código Laboral también define el contrato de trabajo, qué es el trabajador y qué es el empleador. El trabajador es toda persona física que ejecuta una obra o otros servicios materiales, intelectuales o mixtos. No sé si pueden visualizar todo ahí. Sí. Si se visualiza toda la pantalla, sí. Bueno, el trabajador es toda persona física que ejecuta una obra o presta a otros servicios materiales, intelectuales o mixtos en virtud de un contrato de trabajo. Empleador es toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. Bueno, entonces el contrato de trabajo siempre tiene un convenio entre las dos partes, que es el trabajador y el empleador. En ese sentido, la Carta Orgánica del IPS también define lo que es salario y patrón y empleador. En definitiva, el salario para el IPS es todo el monto que cobra el trabajador, o sea, indemnización, honorario, horas extras, y a excepción del aguinaldo. La definición de patrón y empleador en la Carta Orgánica es la persona natural o jurídica de derecho público o privado que en función de empresa, negocio de explotación o actividad de cualquier clase utiliza mediante un contrato de trabajo escrito o verbal los servicios de una o más personas a las que retribuye y somete a su dependencia en cuanto a la ocupación. En ese sentido, la Carta Orgánica está de la mano con lo que indica también el Código Laboral. La Carta Orgánica del IPS, en su artículo 20, define la base mínima imponible, en la cual indica que ninguna cotización será inferior a la que corresponda al salario o sueldo mínimo legalmente fijados, aunque se trate de aprendices que no reciben salario en dinero. Como ustedes saben, nosotros tenemos diferentes tipos de seguro, en la cual cada tipo de seguro tiene una base mínima imponible. En ese sentido está lo que es cotizante general, lo que es a tiempo completo, tiempo parcial, cotizante jornalero, magisterio privado, magisterio público. Diferentes tipos de asegurados tenemos que tienen determinada base mínima imponible. También es importante aclarar que si el trabajador ganó menos del salario mínimo, el IPS siempre va a cobrarle sobre la base mínima imponible. En ese sentido, el empleador tiene que realizar el complemento. Bueno, esta normativa, ¿qué objetivos tiene? Uno de ellos es armonizar con las normas laborales, declarar correctamente los aportes, o sea, que el empleador declare correctamente los aportes, y también que el trabajador conozca qué tipo de motivo de salida se le comunicó al IPS. Con esta información nosotros vamos a implementar controles y cruce de datos entre el Ministerio del Trabajo e IPS. La resolución, la 018-001 del 2020, entró en vigencia como indica la resolución AOP número 041 del 2020,
el 1 de agosto del 2020. Los tipos de salida, como le indicamos que se hizo de acuerdo a las normas laborales que estipula a partir del artículo 78 en el Código Laboral, indica una serie de formas para la cual se tiene que comunicar el término de relación. En ese sentido, uno de ellos es el mutuo consentimiento formalizado en presencia de mutuo consentimiento ante escribano público, ante autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el mutuo consentimiento ante secretario del Tribunal Laboral de turno. También está el mutuo consentimiento ante dos testigos. Muchas veces en el caso de entrada de oficio se solicita al empleador que presente los motivos por los cuales se le dio de baja. En ese sentido, uno de estos motivos es lo que tiene que demostrar que fue, no los cuatro. En algunos sentidos te trae ante dos escribanos, ante la autoridad administrativa o ante un escribano público. Entonces, uno de estos motivos ya es el mutuo consentimiento. ¿Qué significa el mutuo consentimiento? El mutuo consentimiento es cuando aquel empleador y trabajador llegan a un acuerdo y termina la relación laboral. Vamos a suponer que aquel trabajador que estaba ganando 5 millones mensuales, si se hace el cálculo por un despido injustificado, posiblemente podría llevar, un ejemplo, un 50 millones. En ese sentido, si el mutuo consentimiento llegaron a un acuerdo y el acuerdo fue 30 millones, en ese sentido sobre ese 30 millones se debe aportar al IPS. Siempre es importante que esta forma de término de contrato sea documentado como indican acá en estas cuatro opciones. También está por muerte, sea muerte del trabajador o muerte del empleador. La incapacidad física o mental del trabajador o empleador siempre tiene que estar basado en un estudio por una entidad, sea pública o privada, que tiene que indicar la situación del estado físico o mental, sea un médico, en el caso de IPS tiene su área de competencia en la cual define la incapacidad física o mental y tiene que siempre estar documentado para darle una salida por esos motivos. El cierre, quiebra o agotamiento, quiebra el empleador que tiene que tener una sentencia de un juez. El cierre total de la empresa que tiene que estar comunicado ante el Ministerio del Trabajo y el agotamiento de la materia prima. El retiro del trabajador por causa justificada. El retiro del trabajador por causa justificada. En el Código Laboral está establecido una serie de causales en la cual el trabajador decide retirarse por causa justificada. Puede ser por maltrato, acoso, una serie de opciones ahí establece el Código Laboral. El vencimiento del plazo o la terminación de la obra. En ese sentido, siempre se entiende cuando a un trabajador se le da entrada, se tiene que definir en un contrato. En este caso, en el contrato tiene que indicar que hay un término, que hay una obra y que al término de la obra termina la relación laboral. Siempre tienen que estar documentados. La resolución del contrato decretada por autoridad competente, esto es siempre cuando se determina por un juez en lo laboral. Sustitución del empleador. La sustitución del empleador es cuando se determina que un empleador le va a absorber a otro empleador. En ese sentido, tiene que seguir todos los procedimientos establecidos en el Código Laboral, tiene que homologar el Ministerio del Trabajo y aceptar que la otra empresa también va a considerar toda la antigüedad de los trabajadores. Despido justificado. El despido justificado es cuando el trabajador comete una falta, puede ser el engaño, delito contra el patrimonio, los actos de violencia, actos inmorales, estado de embriaguez, pena privativa, negativa, manifiesta al trabajador para someterse a los procedimientos indicados, la falta de acatamiento del trabajador,
disminución intencional en el rendimiento del trabajo y la incitación a otros trabajadores. Pérdida de confianza del empleador, la negociación desleal del trabajador cuando constituya un acto de competencia en la empresa donde trabaja, participación en huelga ilegal. Todas estas causales son por despido justificado. Después tenemos la opción de despido injustificado. Jubilación es cuando ya va a acceder a un beneficio de vejez en el IPS. Traslado interno de trabajadores. El traslado interno de trabajadores actualmente se realiza de forma interna y no está todavía, está habilitado en el sistema, pero se realiza de forma interna. El término de zafra, como ustedes saben, hay una categoría de actividad que le llamamos zafrero, en el cual aquel zafrero que está en tal situación se le tiene que comunicar el término de zafra y tiene que acumular ciertos aportes para que en el periodo de 180 días donde está inactivo pueda tener cobertura. Puede ser otros temas que podemos tocar en una próxima charla también, el tema el término de zafra. El término de año lectivo escolar, este es un nuevo término que le agregamos como IPS, pero no está establecido en el Código Laboral, que le da la posibilidad a aquel profesor que pueda salir, o sea, tener el término año lectivo escolar, pero siga aportando como continuidad en el beneficio a fin de que pueda adquirir computar para su historia laboral o jubilación. El punto 15 es el retiro del trabajador por causa injustificada. Esto es cuando generalmente el trabajador se acerca al empleador o por X método le indica que ya no va más a seguir trabajando, no justifica, entonces en ese sentido se retira el trabajador, pero siempre indicándole al empleador de alguna u otra forma que se retira, que ya no va más a seguir trabajando. Es diferente que el abandono de trabajo. Y está la pensión adulto mayor que se realiza en el departamento de servicio, es en el caso en que aquellos adultos mayores que tienen a partir de 65 años de edad y no están percibiendo la pensión y estuvieron en una empresa en la cual estuvo por lo menos un año en situación de mora, pueden solicitar su salida para acogerse a ese beneficio que da el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, aquella persona que ya no está más trabajando en una empresa y puede recibir esta pensión, puede solicitar en el Departamento de Servicios de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, completa un formulario y solicita la exclusión de esa patronal y en ese sentido se le inactiva y puede gestionar su pensión de adulto mayor. También la resolución 018-001 del 2020 en su artículo 1 establece que aquel empleador que le da salida en el mismo mes o al mes siguiente a su trabajador deberá computar sobre el mínimo imponible. Justamente este artículo el Consejo de Administración dispuso porque detectamos varios empleadores que le dan entrada y salida justamente para poder aportar menos a sus trabajadores. Y nosotros como IPS entendemos que sí o sí tiene que aportar por el mes para que puedan computar para su jubilación y puedan tener todas las prestaciones de salud. Hola, no sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Luis. Bueno, en ese sentido le voy a mostrar la resolución, la 018-001-2020. No sé si se está viendo bien. Seguimos con el PowerPoint. La resolución no se visualiza. No se visualiza. Vamos a cerrar este.
Ahí creo que se tiene que visualizar. Sí, ahora sí. Sí, ahí se visualiza. Sí, no. Soy nuevo también en esta plataforma, ¿no? Entonces en ese sentido le pido disculpas. ¿No? Bueno, como ven acá el artículo segundo, posiblemente le va a confundir, como dice, establecer que no serán aceptados aportes calculados sobre un monto inferior al salario mínimo legal mensual para cada tipo de asegurado cotizante cuando un trabajador registre más de una entrada o salida en el mes con el mismo empleador o cuando al mes inmediato siguiente de comunicarse la salida del trabajador, el mismo empleador volviera a comunicar su entrada. En ese sentido, vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo le ingreso el primero a un trabajador y le doy salida al 10 de X mes, luego le vuelvo a ingresar el 20 de ese mes o al mes siguiente, automáticamente ya se tiene que declarar sobre el mínimo imponible y esa diferencia va a tener que absorber el empleador. Actualmente el sistema no realiza ese control, pero se tiene que desarrollar para que pueda realizar. Esto justamente se agregó porque detectamos varios empleadores, como indiqué, que dan salida, entrada y aquel trabajador es perjudicado para el cómputo de su jubilación y también para las prestaciones médicas. En esa misma resolución, en el anexo 1, está establecido todos los tipos de salida. No sé si ven el mouse ahí, el puntero, si me indican. Se ve solo que muy chiquito, Luis. Bueno, vamos a agrandar más. Ahí sí, ahí se ve mejor. ¿Ahí? Sí. Bueno. En el anexo 1 están todos los tipos de motivos de salida, lo cual estaba en el PowerPoint. Esta información directamente ahora en el sistema REY ya está la grilla para darle salida. Y este campo que dice información adicional a la fecha todavía no está desarrollado. Esto una vez que informática esté disponible, vamos a volver a socializar cómo se debe cargar. Sí o sí está el campo de observación. En cualquier duda, tienen que declarar en el campo de observación cuando le dan una salida. También, como le indiqué, la gente ahora mismo está buscando el tema de renuncia. El tema de renuncia, como expliqué en el Código Laboral, no está estipulado. Entonces, tienen que ver todas estas causales con el Código Laboral a partir del artículo 78 y definir qué tipo de salida fue. Por renuncia puede ser, por ejemplo, el retiro del trabajador por causa injustificada. Aquel trabajador que viene le dice a su empleador, bueno, yo ahora más ya no voy a más trabajar y se retira. Creo que está... Vamos a ver... el retiro del trabajador por causa justificada, como le indiqué, tienen que ver en el Código Laboral, hay una grilla en la cual indica todos los tipos de que puede alegar el trabajador para que sea una causa justificada. Y lo que no encuentro... Entonces, renuncia sería, Luis, el retiro del trabajador por causa justificada. No, por causa injustificada. Si es por causa, voy a mostrar el Código Laboral, si me aguarda un momento, voy a... Permiso, Luis. Acá en la pantalla. El retiro que Luis menciona es el retiro voluntariamente del trabajador por causas justificadas para el trabajador, en donde él se retira e igual le corresponde la indemnización y el preaviso, siendo la decisión tomada por el trabajador por las causas justificadas a su parecer. Es la decisión unilateral del trabajador por causa justificada. Por ejemplo, una de las causales sería el cambio unilateral de las condiciones de trabajo realizado por el empleador sin anuencia del trabajador. Pero ante esa situación siempre debe existir una
una sentencia judicial, ¿verdad? Cuando toma la decisión. Bueno, en ese sentido, no sé si están viendo ahí el artículo 81. Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del empleador. Vamos a ver del trabajador. Son causas del mismo contrato. Estoy buscando. En el artículo 84. Acá está. Son causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del trabajador las siguientes: falta de pago del salario correspondiente en la fecha, la negativa del empleador para pagar el salario, reanudar el trabajo, los actos de violencia, amenazas, los mismos actos cometidos fuera del servicio. Y el G, por ejemplo, dice la reducción ilegal del salario por el empleador. Acá es importante que cuando hay una reducción del salario, siempre tiene que haber un consentimiento de parte del trabajador, como indica acá. En ese sentido, si no hay un consentimiento por parte del trabajador, es algo que no corresponde y puede ser indemnizado. O sea, tendría una indemnización, como dice acá, el trabajador que se separe justificadamente del empleado o rescinda el contrato de trabajo por las causas enumeradas en el artículo 84, tendrá derecho a las indemnizaciones equivalentes establecidas para el despido injustificado. En ese sentido, si yo le doy salida por retiro justificado del trabajador, entonces le tengo que es lo mismo equivalente al despido injustificado. No sé si entendieron ahí esa diferencia. Sí, Hola. Luis. Sí, se entiende esa diferenciación. Porque creo que los empleadores o los que están administrando también el sistema REI, cuando es renuncia, automáticamente le agrega esto: terminación de contrato por voluntad unilateral del trabajador. Pero en realidad ese retiro del trabajador por causa justificada es cuando cumple uno de estos motivos. O sea, a causa del que el empleador le maltrató o le amenazó, le bajó el salario, entonces una causa justificada de retiro del trabajador. O sea, el trabajador desde su punto de vista justifica por qué se retira del trabajo. En ese sentido, entonces, eso es equiparable al despido injustificado. Entonces acá para mostrarle el otro PowerPoint, quiero ver. Bueno, en el análisis que nosotros estábamos viendo, entonces, el retiro del trabajador por causa, no sé si sale el PowerPoint Sale. ahí, el Sí, sale. Excel. Sí. Sale. Bueno, voy a agrandar un poco más. Ahí. Bueno. El despido injustificado en ese sentido conlleva una indemnización y también el retiro del trabajador por causa justificada. Eso es lo que no hay que confundir, el retiro del trabajador por causa injustificada con el retiro del trabajador por causa justificada. Cuando es por causa justificada, va a llevar una indemnización, el cual, como sabemos, el salario declarado en IPS para declarar el aporte incluye la indemnización. Sin embargo, el retiro del trabajador por causa injustificada es cuando el trabajador dice: bueno, señor empleador, ya no quiero más trabajar con usted y me retiro. Entonces el trabajador se retira, le deja como podemos llamar, una renuncia en ese sentido, o un mensaje en la cual le indica que se retira. Entonces es el retiro del trabajador por causa injustificada. O sea, no hay ningún motivo en la cual indica el trabajador por qué se retira.
Y también, como le indiqué, está luego lo de mutuo consentimiento, que llega a un acuerdo entre el empleador y el trabajador y se declara de acuerdo a lo que se estipularon. Pero todas estas causales tienen que estar documentadas porque si no, de acuerdo a eso se define otra vez luego el tipo de salida que se le debería haber dado. Ok. No sé si hay algún comentario respecto a las normativas, Si te parece, alguna Luis, duda. entramos en la parte de las preguntas que ya acercaron los socios. Si te parece, si ya has terminado esta parte de la resolución en sí, entraríamos en la etapa de preguntas, ¿te parece? Excelente, excelente. La primera pregunta es bien general, pero es bien de actualidad también, Luis. Así que te tiro esta. Dice, mi consulta es, ¿cuándo el REI va a estar funcionando normalmente? Hasta ahora no podemos realizar las entradas y salidas, ni generación de planillas para pago. Si nos podrían responder esto, por favor. Bueno, ante esa situación, de mi parte y por parte del IPS, le solicitamos disculpas a ustedes que son los usuarios principalmente. Nosotros estamos teniendo inconvenientes permanentemente ahora con el sistema REI. Hicimos ya el informe para los jefes que tomen ya una decisión referente a ese ámbito para que verifiquen con el área de TIC, de informática, a fin de poder subsanar ese inconveniente. Todas estas consultas, reclamos, quejas, nosotros las hacemos llegar a la autoridad a fin de que también definan. Hoy tengo entendido que van a estar definiendo el tema de los recargos, que no haya recargo por estos meses, ya que no le damos un servicio que funcione al 100%. Inclusive, como te digo, una pena los empleadores quieren venir a abonar y nosotros le decimos no anda nuestro sistema. En ese sentido, nosotros, por eso es importante siempre, por más veces que no se responda en tiempo y forma a las consultas, que siempre hagan el reclamo vía correo, y nosotros con eso cuantificamos, detectamos y le pasamos a la autoridad a fin de que tomen ellos una decisión. Posiblemente hoy tengamos noticias referentes a la exoneración de los recargos, porque nosotros de nuestra parte consideramos que es totalmente aceptable que haya esa exoneración, ya que justamente nosotros mismos no le damos la herramienta para que puedan efectivizar. Y también tenemos consultas muy frecuentes del tema de la financiación del módulo del sistema REI, que también le pasamos toda esta consulta a fin de que puedan tomar una decisión respectiva a eso. Ok, entonces tenemos dos vertientes ahí. Uno, el tema de multas y recargos, que como decís, hoy van a resolver. Ahora, en los tiempos proyectados para entrar en funcionamiento nuevamente el REI, tampoco tenemos fecha cierta, Luis. Bueno, no quiero yo dar un tiempo estimado porque en realidad no depende directamente de nuestra dirección, que es la dirección de aporte obrero patronal. Siempre dependemos de la parte técnica, informática en ese sentido, y como le indico, no quiero decirle mañana, pasado mañana, porque en realidad el REI está funcionando en forma intermitente. Tenemos reclamos que no estaban pudiendo dar entrada inclusive a los asegurados, y no. Lo que sí estamos viendo es que la gente de informática ya no puedan dar una solución referente a esto. Ok. Hay una segunda pregunta específica con la exposición y dice, ¿cómo o bajo qué concepto se debería declarar la baja en periodo de prueba? Bueno, el periodo de prueba, como sabemos, no hay de por sí una obligación de indemnizarle al trabajador. En ese sentido, tiene que ver una de las cuestiones por cuál fue dado de baja. En ese sentido, va a ser por término de... Voy a buscar acá el motivo. Si me aguardan un momento.
Sería este el motivo, el número 6, el vencimiento del plazo en ese sentido. En ese sentido, como sabemos, el periodo de prueba tiene hasta 90 días, creo que es el de los trabajadores normales, y más de eso, si es técnico, tiene ya que tener un contrato de cuánto tiempo sería el periodo de prueba. Y el de doméstico tengo entendido que es 30 días, si no me estoy acordando. Ok. Creo que esto vos lo explicaste, pero viene la pregunta, dice, ¿en qué concepto se aplica la renuncia? Bueno, y la renuncia, como indicamos, es el retiro del trabajador por causa injustificada sería. En ese sentido, uno de los motivos. Es cuando aquel trabajador viene y te dice, bueno, yo ya no voy a más trabajar, y entonces se da por finalizado ¿cómo se llama? El contrato de trabajo. Pero siempre y cuando le tiene que presentar un documento al empleador, algo para que pueda ser injustificado. Creo que está en el, si me aguarda un momento, ya. Sería el número 15, el retiro del trabajador por causa injustificada. Es cuando aquel trabajador le dice a su empleador que ya no va más cumplir funciones o estar trabajando con él. No justifica nada, entonces es injustificado. Es diferente que el caso del abandono de trabajo, en la cual aquel trabajador no está realizando su trabajo que se le encomendó, no viene a trabajar. En ese sentido, se le tiene que hacer una notificación para poder justificar. Luis, ya que estamos con la tipología de salidas, determinada tipología de salida comunicada va a determinar el tiempo de cobertura posterior al rompimiento de la relación laboral con el trabajador en cuestión. Bueno, el único motivo en la cual dice que se prorroga es aquel cuando es un motivo de despido injustificado. Ok. Cuando eso está en la carta orgánica, en la cual dice que aquel empleador que no fue por despido por su causa, o sea, que no fue por su voluntad, tendrá cobertura por 60 días. Ok. Solamente el despido injustificado, entonces, es lo que le dará cobertura de 60 días, y después, en todos los casos, en el momento de la comunicación, se queda sin beneficio del trabajador. Sí, en gran parte sí. A excepción acá de término de zafra, por ejemplo, que tiene una modalidad especial que tiene que alcanzar 300 jornales, sin más no recuerdo, cuando se le da por salida a los zafreros por término de zafra. Perdón, sí. Bueno, por término de zafra, entonces se le da cobertura por 180 días a ese trabajador. Creo que tiene que alcanzar 300 jornales mínimo durante el periodo que esté activo para que se le pueda dar continuidad por 180 días para la parte de salud. Ok. Hay otra consulta que dice, ¿qué término se utilizará cuando es traslado interno de empleados? Bueno, el número 12, donde dice traslado interno de trabajadores, generalmente es cuando se le da salida a un número patronal, vuelve a ingresar, pero bajo el mismo RUC. En realidad eso nosotros estamos viendo la finalidad de cambiar porque queremos armonizar nuestros números patronales, o sea que ya no exista más el número patronal y utilizar el RUC. En ese sentido, lo que se va a hacer es que se cambie nomás aquel trabajador donde está trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando en la sucursal 1, sucursal 2, en el depósito, que solo declare dónde está trabajando sin darle entrada y salida. Okay. Eso estamos viendo para aplicar el número 12 a través de nuestro sistema, pero eso implica un desarrollo que tenemos que ver. Actualmente lo que se hace,
se le da salida y se le da entrada en la otra patronal, pero siempre bajo el mismo RUC. Generalmente los supermercados lo que tienen varios números patronales. Eso también queremos aclarar también que por parte del IPS no es obligación del empleador que por cada sucursal que tenga un número patronal. Así como en el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo por cada sucursal tiene que tener un número patronal, es obligatorio. Inclusive tiene estipulado una multa. Sin embargo, para IPS no es obligatorio que sí tengan números patronales diferentes por cada actividad. Ok, perfecto. Hay una consulta que es un poco la preocupación de lo que hablamos de la pregunta general, el no funcionamiento del REI. Dice, hoy hay vencimiento de planilla y no estamos pudiendo generarla, tenemos 1.300 colaboradores. Sí, creo que ya lo ahondaste profundamente, pero si le puedes dar otra vez tus palabras de que eso tendría una revisión especial, entonces Luis, para que un poco también el cuerpo societario esté tranquilo, ¿verdad? Sí, en ese sentido nosotros informamos eso a la máxima autoridad para que se tome una medida para que no se le cobre el tema de recargo, mora, hasta que se solucione el inconveniente. Y hoy tengo entendido que se estaría tratando tal situación y con eso por lo menos el tema del recargo es lo que no se estaría cobrando. Y bueno, y se hizo el comunicado también por las redes sociales de forma oficial referente al inconveniente que tiene el sistema. Es innegable, no podemos también ocultar tal situación y como le digo, nosotros por parte de IPS le pedimos ampliamente disculpas a los empleadores por tal situación y vamos a estar nosotros volviendo a consultar al área técnica para que en lo posible puedan volver a habilitar en forma. Ok. Otra pregunta, Luis, un poquitito de fondo, dice, ¿a qué efectos se deben establecer los motivos de salida en forma tan explícita? Bueno, en ese sentido, lo único que nosotros hicimos es armonizar con lo que es el código laboral, las normativas. O sea, anteriormente había motivos otros y nosotros no sabíamos qué causal de salida tiene. También, como estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio del Trabajo y estamos armonizando también nuestros datos para poder compartir, también no tenemos datos, como te digo, de forma armónica. Entonces, por tanto, es imposible definir o tener datos estadísticos de qué realmente pasa, qué tipo de salida se le dio al trabajador. En ese sentido, con esto vamos a poder tener más datos estadísticos y también ir puliendo de acuerdo a las necesidades que se tenga que realizar. Ok. Dice una pregunta, ¿cómo quedó lo relativo a la actualización de datos que el año pasado por medio de una resolución se había solicitado? Bueno, el tema de la actualización de datos del 2019 está vigente, inclusive tiene una aplicación de multa y nosotros eso elevamos también a la máxima autoridad para que en este año 2020 sea, como te digo, suspendida dicha aplicación, ya que no damos un servicio al 100%, por ejemplo, como imprimir el certificado de que realizaste en tiempo y forma, por ejemplo, la actualización de datos. Y de eso estamos esperando también la resolución para poder comunicarle a los empleadores. Perfecto. Creo que se han zanjado todas las consultas emitidas. Por último, creo que vale una consideración especial a lo expresado por uno de los socios, que es un poquitito esa dicotomía que en el transitar con IPS solemos tener, que en la parte administrativa, como bien vos lo decís, Luis, estás consciente de que el REI no está funcionando, pero la parte médica de salud, cuando nuestros asegurados van hasta uno de los puestos de salud, se encuentran con la frase de no, tu empleador no está al día.
esa dicotomía es un poco lo que nos toca a nosotros zanjar día a día y nos gustaría un poquitito que lo que conversamos en la parte administrativa también llegue a la parte sanitaria, porque nos cuesta mucho a nosotros decirle al trabajador, no, sabes que es el sistema de IPS el que no está funcionando, no es que nosotros no estamos pagando tus aportes retenidos. Entonces, y ahí engancho poniéndonos a disposición tuya, porque como una de las consultas decía, cuál es la razón por la que tenemos que ser tan explícitos, sé que hay una extensión de jurisdicción por parte de IPS en el tema de las causales de salida. Entonces creemos nosotros que la PAR podría ser un importante eslabón para el IPS para sincronizar y armonizar estas medidas que se están tomando en el puente a elaborar entre el Código Laboral vigente y la normativa del IPS, ¿verdad? Ambas normativas que somos conscientes requieren una actualización a corto plazo, Luis. Bueno, en ese sentido yo siempre le agradezco a usted porque así también nosotros nos enteramos de qué tenemos que mejorar como institución. Somos conscientes que nos falta mucho en la parte médica y nosotros todo lo que nos están indicando lo hacemos llegar a las autoridades. Al fin y al cabo son ellos los que tienen que tomar la decisión de ver también que se realice la mejor forma posible de atención en tiempo y forma, que se va con la consulta, y vamos a seguir trabajando e impulsando estas cuestiones. Así también con este tipo de charla se transparenta todo lo que es la gestión, y también vamos a ir sabiendo qué inconveniente a veces le creamos muchas veces al empleador, porque muchas veces agregamos una nueva normativa que a veces es inaplicable a nivel sistema, o le hacemos trabajar de más a aquel empleador para que pueda realmente declarar en tiempo y forma sus aportes. Y bueno, yo como de mi parte, como le indico, siempre le hago llegar a los directores todas las consultas realizadas, y vamos a seguir mejorando, no nos queda de otra. Y también si hay parte de médica que realmente le dicen que no corresponde o no hay atención, sí también nos pueden facilitar, por ejemplo, el número de cédula de aquel trabajador, en qué lugar fue, y nosotros mismos nos vamos a encargar de poder averiguar si realmente fue así, si le atendió o no le atendió, por qué motivo fue rechazado, también para poder coordinar así esa inconsistencia que hay. Perfecto. Luis, llegó una última consulta que te pediría si podés responder. Dice, ¿cómo podemos obtener el estado de aportes de nuestros colaboradores con más de 55 años de edad para ver si están en condiciones de jubilarse? Bueno, eso tenemos que ver con la Dirección de Administración de Jubilaciones para ver si se puede liberar ese sistema, en todo caso, para los empleadores. Tenemos un gran impasse en el tema de los aportes, porque del año 2000 en adelante el sistema de forma automática estira los aportes. Del 2000 hacia atrás, generalmente antes estaban en planillas manuales, que no están generalmente el 100% informatizados. En ese sentido hay que ver y trabajar con el gerente de prestaciones económicas del Seguro Social a fin de que veamos de forma tecnológica si es viable también para poder tener esa información, o sea, que los empleadores tengan y de acuerdo a eso definan también y le den un soporte a aquel trabajador también al momento de que quiera jubilarse. Ok. Hablamos de la actualización de datos, Luis, anteriormente, y ahí hay una preocupación superlativa de las empresas con muchos funcionarios de que no permite la migración masiva de datos, y eso es un trabajo muy pesado si se va a hacer individualmente, ¿verdad? Tuvimos el caso, el ejemplo que mencionamos de esta persona cuya planilla vence en la fecha y tiene 1.300 colaboradores, y al no permitir la migración masiva es casi imposible hacer esa actualización de datos en forma y en tiempo, ¿verdad? Entonces, si podemos rescatar, ya que estamos viendo el alcance de esa resolución, por favor, Luis, si podemos tomar nota, te vamos a agradecer superlativamente.
Justamente ese informe nosotros ya remitimos ya la parte a los jefes del área a fin de que puedan encauzar al consejo para que se pueda suspender el tema de la aplicación de la multa por la actualización de datos. Justamente no tenemos una herramienta en la cual puedan realizar de forma masiva, por ejemplo, la actualización, sea un archivo Excel y migrar al sistema. Y bueno, y todo eso nosotros estamos comunicando, pero al fin y al cabo eso tiene que salir una reglamentación en la cual disponga, bueno, no va a haber multa por este año, hasta que le demos el 100% de funcionalidad también a nuestro sistema. Y eso sería bueno siempre que nos hagan llegar también todo ese inconveniente, así también nosotros sabemos qué pasa detrás de nuestro sistema, no desde nuestra oficina también, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta qué inconveniente o qué mejora se podía hacer referente a todo eso. Luis, agradecerte muchísimo por este tiempo, pero te pido por favor responder una última pregunta antes de despedirnos y dice, la consulta es la siguiente, un caso muy puntual, dice, tengo una funcionaria que ya salió de la empresa, pero quedó varios reposos pendientes de cobro. Se fue al BNF y le dijeron que no puede cobrar reposos porque ya no aporta al IPS. ¿Qué podrías decirnos con respecto a eso? ¿IPS tiene alguna normativa de que si le da salida a una funcionaria los reposos pendientes de pago ya no puede cobrar? No, en realidad tiene que seguir cobrando porque el tema de reposo hasta un año después uno puede presentar y cobrar igual. Lo que le solicitaría es si te pueden pasar el número de cédula y yo veo con el área de competencia, que es la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidio, a fin de ver en qué estado está ese reposo. Perfecto, Luis. Perfecto. Bueno, creo que van surgiendo todavía preguntas, pero Gladys, yo creo que podemos ir cerrando. Elaboramos un cuestionario de las preguntas que pudieron quedar fuera del interrogatorio y le pasamos a Luis para que nos responda puntualmente, incluidos los datos de este caso puntual que tan gentilmente nos respondió. De acuerdo, Sandro. Incluso acá están consultando también a qué correo se pueden enviar los reclamos, y eso nos puede facilitar, sería interesante. Bueno, referente a los correos, te voy a facilitar los diferentes correos que tenemos para que les pueda facilitar, porque es de acuerdo a cada producto de cada área. Por ejemplo, si es cobranza, tiene un correo; si es departamento de servicios, tiene un correo, y voy a realizar un pequeño resumen de qué producto maneja cada área y qué correo tiene. Así también podemos derivar directamente a esa área los reclamos puntuales. No sé si le parece así. Súper Está bien. Entonces creo que con esto damos por culminado. Como mencionaste, Sandro, vamos a tomar nota de las consultas que quizás quedaron sin ser respondidas y lo pasamos a Luis para que nos dé una respuesta completa de los pendientes. Bueno, a todos los asistentes, al señor Luis Vareiro, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y quedamos en fijar una próxima fecha para otros productos, me comentaste la vez pasada, ¿verdad? Creo que hay cosas nuevas también que quieren mostrar. Vamos a fijar otra fecha para eso. Y para todos los asistentes... Sí, la idea ahí... Sí. Bueno, la idea es seguir haciendo el tema de la socialización de toda la normativa. Vamos a ir haciendo así por producto. Posiblemente si ya tenemos también el tema definido, el tema de aislamiento, voy a hablar con la gente de riesgo laboral para poder hacer también una charla, porque es una de las consultas que tenemos también ahora actualmente. Y el tema también, esto del sistema REI que no está funcionando, vamos a estar también comunicando qué medidas se tomó respecto a toda esta situación. Y de mi parte también yo así le agradezco a ustedes por darme mi oportunidad también, bueno, al IPS, de poder explicar esta normativa. Yo soy un funcionario público, también me debo a ustedes, en realidad no hace falta que me agradezcan, en realidad yo le tengo que agradecer a ustedes por darme este espacio, es mi trabajo también. Y como le digo, le agradezco por esta oportunidad.
Muchísimas Perfecto, gracias. Sandro, también muchas gracias por tu moderación. Muchas gracias a todos los que asistieron, a los miembros del Consejo Directivo que estuvieron presentes también. He visto que estaba Ivana. Muchas gracias, Ivana. Muchísimas gracias a Gracias. todos y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Un buen resto de jornada para todos. Hasta luego. Hasta luego.